Bienvenidos de nuevo al canal Destino Tailandia. Soy Pedro y hoy vamos a hablar de las últimas novedades en visados y permisos de trabajo, así como los planes del gobierno tailandés para atraer talento extranjero en los próximos años. Os prometo que la información que os voy a ofrecer os va a sorprender. Después de recibir varios correos y mensajes privados preguntándome por el sistema de visados, he tomado la iniciativa y durante el último mes me he documentado y asesorado por los mejores abogados tailandeses para traeros la información más actualizada y fiable posible. Os aseguro que la información que os traigo hoy es realmente interesante. Para hacer esta información lo más accesible posible, he estructurado este vídeo en capítulos claramente diferenciados. En la descripción encontraréis todos los marcadores de tiempo para poder saltar directamente a la sección que más os interese. Sin embargo, y esto es muy importante, os recomiendo encarecidamente ver el vídeo completo al menos una vez. En el capítulo 1 trataremos del sistema de entrada sin visado. Esto es una novedad muy importante. En el capítulo 2 hablaremos sobre el visado de turista. Capítulo 3, Smart Visa. Capítulo 4, visado de trabajo. Capítulo 5, visados de trabajo para nómadas digitales. Capítulo 6, visados de larga estancia. Ya en el capítulo 7 trataremos aspectos prácticos y legales. Y por último, en el capítulo 8, conclusiones. ¿Por qué esta estructura? Porque el sistema de visados en Tailandia es como una red interconectada. Lo que hagáis hoy con un tipo de visado puede abrir o cerrar puertas para otros visados en el futuro. Una misma persona puede calificar para diferentes tipos de visados simultáneamente. Y la clave está en elegir el que mejor se adapte a vuestro momento vital y objetivos. Por ejemplo, he visto casos de personas que empezaron con un visado de estudiante para aprender Thai, para aprender cocina tailandesa, masaje, demás. Y luego cambiaron a un visado de trabajo cuando encontraron una oportunidad laboral. Y finalmente optaron por un visado élite, cuando sus ingresos evidentemente se lo permitieron. Cada transición fue posible porque entendían bien el sistema completo y no solo el visado que tenían en ese momento. Esta flexibilidad para cambiar entre diferentes tipos de visados es una ventaja del nuevo sistema tailandés, pero claro, si sabéis navegarla. Y claro, hay un error muy común que es centrarse solo en el visado que creéis que necesitáis ahora o en el momento actual que estáis pensando en venir a Tailandia. Claro, sin considerar vuestras opciones futuras. Por eso, aunque el vídeo está estructurado por capítulos para facilitar su consulta, es fundamental entender cómo se relacionan entre sí todas las opciones disponibles de visados. Antes de empezar, quiero aclarar que toda la información de este vídeo está actualizada a octubre de 2024. Este vídeo puede parecer extenso, pero es diferente a lo habitual.
Y necesito que entendáis por qué. Lo que vais a ver hoy es una guía básica, un mapa general del sistema de visados en Tailandia. Y claro, cuando digo básica no es por simplificar, sino porque cada tipo de visado es un mundo en sí mismo que merece y necesita su propio vídeo detallado. ¿Por qué hago esta aclaración? Muy sencillo, porque he visto demasiados casos y conocido de personas que por no entender la complejidad del sistema han cometido errores graves. Imaginad que cada visado es como un puzzle complejo. Si os falta una pieza o la colocáis mal, todo el conjunto se desmorona. Por eso, después de ver este vídeo, publicaré una serie completa donde cada episodio se centrará exclusivamente en cada tipo de visado. Por ejemplo, el visado de trabajo tiene tantas variantes y requisitos que necesitaría más de una hora para explicar todos los detalles. Los diferentes tipos de contrato que se aceptan, cómo gestionar el Work Permit o permiso de trabajo, infinidad de cosas, qué documentos necesitan estar traducidos y legalizados, no sé, cómo afectan los cambios del empleador que te da trabajo, las cuotas de trabajadores locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es solo uno de los varios tipos de visados disponibles, así que imaginaos lo complejo que puede parecer, pero atentos al vídeo. Si seguimos con el visado élite, que parece el más sencillo, he dicho que parece más sencillo, tiene 5 programas diferentes, cada uno con sus propias condiciones, beneficios y limitaciones. El visado de retiro o jubilados tiene requisitos médicos específicos que cambian según la edad y el país de origen. Y también hablaremos del nuevo visado para nómadas digitales. Esto es una verdadera revolución, que aunque tiene varias especificaciones técnicas, se necesitaría un vídeo completo solo para explicar los requisitos financieros. Os daré la información precisa y necesaria para que entendáis esta variante de los visados de trabajo. Este vídeo que vais a ver hoy es una brújula inicial. Tomarlo como una visión panorámica que os ayudará a identificar qué camino explorar según vuestras circunstancias. O dicho de otra manera, pensadlo como el índice de un libro. Os mostrará los capítulos principales, pero necesitaréis profundizar en cada uno para entender completamente el contenido. Os animo a tomar notas, apuntar vuestras dudas y sobre todo no tomar decisiones precipitadas. Esto es muy importante, no hay que precipitarse. Basándome solo en esta información general, os comentaré que cada situación personal es única y requiere un análisis detallado y profundo. En los próximos vídeos de la serie abordaremos cada tipo de visado con el nivel de detalle que realmente necesita. Y si me lo vais poniendo en comentarios de este vídeo, pues haremos vídeos según haya más demandas sobre un tipo de visado u otro. Y este vídeo llega en un momento especialmente interesante. El gobierno tailandés ha dado un giro radical a su política migratoria en el último año. A octubre de 2024 estamos viendo la mayor transformación del sistema de visados en décadas. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque Tailandia ha entendido que necesita
adaptarse a la nueva economía global. Las nuevas iniciativas son muy ambiciosas. El gobierno tailandés ha lanzado el programa Thailand 4.0, que busca convertir el país en un hub digital y de innovación en el sudeste asiático. Esto se refleja directamente en el sistema de visados. Ha simplificado procesos, digitalizado muchos trámites o casi todos y creado nuevas categorías específicas para atraer talento internacional. Los planes a futuro para Tailandia son aún más interesantes. Recientemente, el gobierno tailandés ha anunciado importantes novedades para el periodo 2025-2026. Entre ellas destaca la creación de Smart Cities o ciudades inteligentes, que serán espacios urbanos que utilizarán la tecnología más avanzada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estas ciudades, aparte, ofrecerán importantes beneficios especiales para expatriados. También se implementará un sistema unificado de visados digitales y se crearán nuevas categorías de visados específicamente diseñados para inversores en startups. Además, se establecerán programas especiales para atraer profesionales del sector tecnológico y se ofrecerán beneficios fiscales adicionales para todas las empresas extranjeras que se integren en este sistema y programas de visados. Todo esto forma parte de una estrategia integral para convertir a Tailandia en un hub tecnológico y de innovación, como os he comentado, en el sudeste asiático. Pero lo más revolucionario es el plan Thailand Long Term Prosperity. Es una estrategia a 10 años que busca atraer a 3 grupos específicos: profesionales de alto nivel, jubilados con poder adquisitivo y empresas tecnológicas. Cada grupo tendrá sus propios programas de visados con beneficios específicos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque estas iniciativas están cambiando las reglas del juego en el sudeste asiático. Lo que era válido hace un año puede que ahora no sea vuestra mejor opción. Y lo que parece complicado hoy podría simplificarse enormemente en los próximos meses y en los próximos años. Por eso, repito, es tan importante entender no solo cómo funciona el sistema actual, sino también hacia dónde se dirige. Empezamos. Capítulo 1. Sistema de entrada sin visado. Vamos a empezar por la forma más básica de entrar en Tailandia: el sistema de exención de visado. Es fundamental entender bien este sistema porque será vuestra primera experiencia con inmigración tailandesa. La exención de visado no es técnicamente un visado, sino un permiso de entrada temporal que Tailandia otorga a ciudadanos de ciertos países. A octubre de 2024, este permiso mantiene su extensión a 60 días, un cambio que se ha consolidado como permanente tras su implementación inicial. En julio de 2024, el gobierno tailandés amplió significativamente la lista de países elegibles para la exención de visado, incluyendo 93 países en total. Esta expansión histórica ha sido parte de una estrategia más amplia para impulsar el turismo, que ya ha mostrado resultados positivos, con un incremento del 23% en las llegadas internacionales durante el tercer trimestre
de 2024 comparado con el mismo periodo de 2023. El nuevo sistema Tailandia Pass ha revolucionado la entrada al país. Imaginad un pre-check-in migratorio digital. El proceso se ha simplificado enormemente. Solicitáis el pase online antes del viaje, vinculáis vuestro pasaporte, seguro y datos de contacto y recibís un código QR que agiliza enormemente vuestra entrada. Lo que antes suponía una hora de espera en inmigración, ahora se reduce a apenas 15 minutos. La implementación de este sistema digital ha sido especialmente beneficiosa para los nuevos países incluidos en la exención de visado, facilitando una transición fluida hacia el incremento de visitantes. Las autoridades tailandesas han optimizado el sistema para mejorar el aumento de solicitudes, incorporando capacidades de procesamiento multilingüe, y esto es muy importante, asistencia técnica 24/7. Hablemos de la documentación necesaria. Necesitáis un pasaporte con validez mínima de 6 meses y al menos 2 páginas en blanco, uno para la entrada al país y otro para la salida. El estado del pasaporte es importante. Si está dañado, aunque sea mínimamente, podríais tener problemas. También necesitáis un seguro médico con cobertura mínima de $10.000 USA, que incluya COVID-19 y debe ser verificable online. Para los viajeros de los países recién incluidos en la exención de visado, se ha establecido un sistema de verificación rápida de seguros mediante partnership con aseguradoras internacionales reconocidas. Ya, una de las últimas novedades más importantes de 2024 afecta al billete de salida. Ya no es obligatorio mostrar billete de regreso si podéis demostrar solvencia económica. ¿Qué significa esto en la práctica? Necesitáis mostrar fondos mínimos de 20.000 bahts por persona en una oficina de inmigración, y ya sea en efectivo o mediante un extracto bancario. Esto os permite viajar con billete solo de ida, algo especialmente útil si no tenéis clara vuestra fecha de regreso. Esta flexibilización ha sido particularmente bien recibida por los viajeros de larga distancia y los nómadas digitales también, contribuyendo al aumento de la estancia media en el país. Las extensiones dentro del país siguen siendo posibles. Podéis extender vuestra estancia 30 días adicionales sin salir de Tailandia, como se hacía anteriormente. El proceso requiere una visita a la oficina de inmigración, pagar 1.900 bahts, presentar fotos de tamaño carnet junto con el formulario TM7. Es un formulario muy sencillo. El nuevo sistema de cita previa online ha mejorado enormemente la experiencia, eliminando las largas esperas que eran comunes en años anteriores. Con el incremento de visitantes, las oficinas de inmigración han aumentado numéricamente y su personal, así como sus horarios de atención, y han implementado un sistema de seguimiento digital que permite el seguimiento del estado de la solicitud en tiempo real. Esta modernización del sistema de extensiones sigue el ejemplo exitoso de países como Portugal y Estonia, que implementaron sistemas similares y vieron
un incremento significativo en el turismo de larga estancia. Por ejemplo, Portugal, tras digitalizar sus procesos de extensión de visado en 2022, experimentó un aumento del 45% en el número de nómadas digitales y jubilados que extendieron su estancia, generando un impacto económico estimado de 1,2 billones de euros en 2023. En el caso de Tailandia, las proyecciones económicas son aún más prometedoras. El Banco de Tailandia estima que la combinación de la exención de visado ampliada y el sistema de extensiones modernizado podría generar ingresos adicionales de 850 millones de bahts para finales de 2024. Esto representa un incremento del 32% respecto a 2023, posicionando a Tailandia como líder en la recuperación turística del sudeste asiático. La experiencia de países vecinos como Vietnam y Malasia, que han adoptado sistemas similares, demuestra que la flexibilidad en las políticas de visado, combinada con procesos digitalizados eficientes, no solo aumenta el flujo turístico, sino que también atrae inversiones extranjeras y talento internacional. En el caso de Vietnam, por ejemplo, la implementación de un sistema similar en 2023 resultó en un gran incremento del 40% en el gasto promedio por turista, especialmente en el segmento de estancias prolongadas. Si esta información te está resultando útil, no olvides darle like al vídeo y déjame en los comentarios qué te parece este cambio. A continuación seguimos con el capítulo 2, visado turista. Ahora vamos a hablar del visado turista o TR, que es el siguiente paso para quienes planean estar más tiempo en Tailandia. Es importante entender que no es simplemente un permiso para turismo. Este visado os permite estancias más largas, la posibilidad de realizar estudios cortos, recibir tratamientos médicos y, lo más interesante, poder convertirlo a otros tipos de visados más adelante. Existen dos tipos principales de visado turista. El primero es el Single Entry o entrada única, que os da 60 días y se puede extender por 30 días más. Cuesta $40 estadounidenses y es ideal para primeras visitas largas. Al final de este capítulo os explicaré un poco en qué consiste la entrada única, y el segundo es el Multiple Entry o entrada múltiples, válido por 6 meses, que os permite múltiples entradas durante ese periodo, cada entrada de 60 días. Este cuesta $200 estadounidenses y es perfecto para quienes necesitan viajar frecuentemente. El proceso de solicitud se ha digitalizado completamente en 2024. Ya no necesitáis ir físicamente a la embajada para muchos trámites. Accedéis a la plataforma taevisa.go.th, creáis vuestro perfil, subís los documentos digitalmente y pagáis online. Lo más novedoso es la verificación biométrica remota, usando vuestra cámara web o en el teléfono móvil. El sistema compara vuestra imagen con la del pasaporte y en un proceso que apenas dura 5 minutos, todo resuelto. Hablemos de los requisitos actualizados.
Además del pasaporte con 6 meses de validez y las fotos digitales específicas, la solvencia económica se puede demostrar ahora de 3 formas diferentes. Con estados de la cuenta bancaria tradicionales, con criptomonedas en wallets verificables o mediante ingresos regulares demostrables. Esta flexibilidad es una de las mejores significativas que hay en el sistema. En cuanto al alojamiento, necesitáis tener reservados al menos los 15 primeros días o una carta de invitación si os alojáis con alguien. La dirección debe ser verificable y si tenéis contrato de alquiler, mejor incluirlo en la documentación. Recordad que cada cambio de dirección debe ser notificado mediante el sistema TM30. Más adelante lo explicaremos. Las extensiones y modificaciones del visado son posibles. La extensión estándar de 30 días cuesta 1.900 bahts y requiere hacer el trámite en inmigración. Necesitaréis, como hemos comentado antes, tener el TM30 actualizado y prueba de vuestra dirección actual. También existen extensiones especiales por estudio hasta 60 días, por tratamiento médico hasta 90 días y casos especiales como situaciones familiares que se evalúan individualmente. El single entry o multiple entry son 2 diferentes tipos de permiso de entrada a Tailandia que determinan cuántas veces puedes entrar al país durante el periodo de validez de tu visado. La entrada única, evidentemente, te permite entrar una sola vez a Tailandia en el periodo de validez del visado. Y con la entrada múltiple se permite entrar y salir de Tailandia múltiples veces durante el periodo de validez del visado. Y antes de continuar con el siguiente capítulo, si te ha gustado el contenido, dale like y cuéntame en los comentarios si conocías estos cambios. Capítulo 3. Ahora le toca el turno a la Smart Visa. Vamos a hablar ahora del Smart Visa, que es considerada la joya de la corona en el sistema de visados tailandés. Es la apuesta más fuerte del gobierno para atraer talento e inversión en sectores estratégicos. Y lo más importante, no es solo un visado, es un programa completo que incluye permiso de residencia, permiso de trabajo integrado, muy importante esto, beneficios fiscales y privilegios familiares. Antes de profundizar en el Smart Visa, es fundamental entender qué es el BOI, el Board of Investment. Es una agencia gubernamental que actúa como la columna vertebral de este programa. El BOI se encarga de promover la inversión extranjera, define los sectores estratégicos para el país y, lo más importante, ofrece incentivos tanto fiscales como administrativos. Cuando una empresa está promocionada por el BOI, tiene ventajas significativas. Puede contratar más extranjeros, tiene menos restricciones y simplifica enormemente los trámites migratorios. Existen 3 categorías principales de Smart Visa. La primera es el Smart T, diseñada para expertos en tecnología y sectores específicos. A octubre de 2024, las áreas prioritarias incluyen inteligencia artificial, blockchain, internet o desarrollos de software, big
biotecnología y energías renovables. Para calificar esta Smart Visa necesitáis un salario mínimo de 100.000 bahts al mes, un contrato con una empresa en Tailandia y experiencia demostrable en vuestro campo o sector. La segunda categoría es el Smart Visa E, pensada para emprendedores. Necesitáis un plan de negocio viable, una inversión mínima de 1 millón de bahts y vuestra empresa debe estar en un sector tecnológico. Lo interesante es el sistema de puntos. Se evalúa la innovación, la inversión, vuestra educación y currículum, experiencia y edad. Necesitáis alcanzar 70 puntos de 100 para calificar esta Smart E. La tercera categoría es el Smart o la Smart I, para inversores con un alto potencial económico. Las opciones de inversión son variadas. Podéis hacer una inversión directa de 20 millones de bahts, invertir 5 millones en Venture Capital, 10 millones en bonos gubernamentales o una combinación de propiedad e inversión por 15 millones de bahts. Como veis, son muchas las opciones. El proceso de solicitud es detallado, pero está bien estructurado. Empezáis primero con una precualificación gratuita y online, que os da una respuesta en 3 días. Si es positiva, pasáis a la aplicación formal, que tiene 3 fases. La primera sería documentación, seguiríamos con la evaluación técnica y por último la aprobación final. Lo bueno es que tenéis orientación personalizada durante todo el proceso. Los beneficios exclusivos del Smart Visa son realmente significativos. En el aspecto migratorio no necesitáis un Work Permit o permiso de trabajo separado. Solo tenéis que hacer un reporte anual en lugar de cada 90 días. También tenéis acceso a Fast Track en aeropuertos y múltiples entradas y salidas sin restricciones. Los beneficios se extienden a vuestra familia, vuestra pareja e hijos incluidos. Pueden trabajar sin restricciones adicionales y tienen acceso a educación sin limitaciones. En cuanto a los beneficios fiscales, que son especialmente atractivos a octubre de 2024. Comenzamos. Incluyen exención de impuestos en ciertas rentas, tasas reducidas y facilidades para la repatriación de beneficios. Además, hay deducciones especiales para investigación y desarrollo que pueden ser muy ventajosas para empresas tecnológicas. El BOI juega un papel crucial en todo esto. No solo certifica las empresas elegibles, sino que también otorga beneficios fiscales adicionales, facilita permisos y reduce significativamente los requisitos burocráticos. Es como tener un facilitador gubernamental a vuestro lado que os ayuda mucho en todos los trámites. Hay algunos errores comunes que debéis evitar. En la documentación, el error más frecuente es presentar planes de negocio genéricos o subestimar los requisitos financieros. Grave error. En cuanto a la estrategia, mucha gente elige la categoría incorrecta o no aprovecha todos los beneficios fiscales disponibles. Hay que estar muy atentos. Por eso es crucial hacer una buena planificación desde el principio. Un consejo muy importante: antes de solicitar el Smart Visa, aseguraos de que vuestro proyecto o perfil profesional realmente encaja en las categorías prioritarias. No se trata solo de cumplir los requisitos mínimos, sino de demostrar que podéis aportar
valor real a los sectores estratégicos en Tailandia. Y recordad, aunque el Smart Visa ofrece muchas ventajas, también conlleva muchas responsabilidades. Debéis mantener activos vuestros proyectos o inversiones, cumplir con los reportes requeridos y aseguraros de que vuestra actividad sigue alineada con los objetivos del programa. ¿Te está ayudando esta información? Demuéstralo con un like y comparte tu experiencia en los comentarios. Ahora le toca el turno al visado de trabajo o non-B. Vamos a hablar ahora del visado de trabajo o non-B, que es el más común para trabajar legalmente en Tailandia. Es importante que entendáis bien este visado, porque tiene algunas particularidades que pueden resultar confusas si no las conocéis bien. Existen 3 tipos principales de visado de trabajo y es crucial elegir el correcto según vuestra situación. El primero es el non-B estándar, que es el más común, y lo solicitan las empresas normales para sus empleados extranjeros. Inicialmente obtenéis el visado por 90 días y luego podéis extenderlo a 1 año. Lo importante aquí es que necesitáis un permiso de trabajo adicional, el famoso Work Permit o permiso de trabajo. El segundo tipo es el non-B con promoción BOI, que es especial porque está respaldado por el gobierno tailandés. Si vuestra empresa está promocionada por el BOI, el proceso es mucho más rápido y flexible. Por ejemplo, mientras que normalmente necesitáis 4 empleados tailandeses por cada extranjero, con el BOI esta regla es más flexible. El tercer tipo, y es una novedad de 2024, es el non-B para ejecutivos, diseñado específicamente para directivos de multinacionales. Si ganáis más de 200.000 bahts al mes, el proceso es más sencillo y podéis traer a vuestra familia más fácilmente. Es importante entender que el visado y el permiso de trabajo son documentos completamente distintos. El visado es la autorización para entrar y permanecer en el país, mientras que el permiso de trabajo te autoriza específicamente para trabajar. Para ejercer legalmente necesitas tener ambos documentos en regla. La buena noticia es que en 2024 todo este proceso se ha modernizado. Se ha implementado un sistema digital que elimina todo el papeleo tradicional. Ahora todo se gestiona a través de una aplicación móvil. Los empleadores pueden realizar cambios en tiempo real y las inspecciones son más eficientes, gracias a la digitalización de los registros. Esta modernización ha simplificado enormemente los trámites tanto para trabajadores como para empleadores. Los requisitos varían según vuestra profesión, pero hay algunos básicos que debéis conocer. Si sois profesores, necesitáis título universitario, el certificado de profesor, antecedentes penales limpios y nivel de inglés certificado si no sois nativos. Para trabajadores corporativos, la empresa debe tener suficiente capital registrado. Necesitáis un contrato formal, vuestro salario debe ser acorde al mercado y la empresa debe estar operativa al menos 1 año. El tema de impuestos y seguridad social es especialmente importante y mucha gente lo descuida. En Tailandia pagaréis impuestos mensuales a través de vuestra empresa. Debéis contribuir a la seguridad social y necesitáis hacer una declaración anual de impuestos. Todo esto es necesario para renovar vuestro visado, así que no lo dejéis de lado. Si en algún momento necesitáis cambiar de trabajo, tenéis 15 días para notificarlo y comenzar el proceso con vuestro nuevo empleador.
No perdéis el visado, pero necesitáis un nuevo permiso de trabajo. Y algo muy importante, si vais a viajar fuera de Tailandia, necesitáis un permiso especial llamado Re-Entry Permit. Sin él no podríais perder vuestro visado al salir del país. Tenerlo en cuenta, por favor. A octubre de 2024, el sistema digital ha simplificado enormemente los trámites. Ya no tenéis que hacer colas interminables en inmigración. Podéis gestionar casi todo online y recibir notificaciones en tiempo real. Pero ojo, esto no significa que podáis descuidar vuestras obligaciones. De hecho, ahora es más fácil para las autoridades hacer seguimiento de vuestro cumplimiento. Un consejo que os puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Mantened siempre una carpeta digital con todos vuestros documentos importantes. Os los pueden requerir en cualquier momento. Esto incluye vuestros recibos de impuestos, nóminas, contratos, cualquier documento relacionado con vuestro visado y permiso de trabajo. El sistema tailandés valora mucho el orden y la documentación clara. Y recordad, las autoridades de inmigración tienen ahora acceso directo a vuestro historial laboral y fiscal. Si hay discrepancias o irregularidades, pueden detectarla fácilmente. Por eso es crucial mantener todo en regla y actualizado. Lo más importante es no esperar al último momento para las renovaciones. Un buen truco es tener un calendario con todas las fechas importantes y empezar los trámites al menos un mes antes. Así tendréis margen para resolver cualquier imprevisto que os pueda surgir. Si crees que esta información puede ayudar a más personas, dale like y comparte el vídeo. Y ahora vamos con el siguiente capítulo. Ahora toca en el capítulo 5 hablar sobre el visado de trabajo para nómadas digitales. Como habéis visto, el visado de trabajo tradicional está muy orientado a personas que son contratadas directamente por empresas tailandesas, como hemos comentado anteriormente, con todos sus requisitos del Work Permit o permiso de trabajo, cuotas de empleados locales y procesos burocráticos. Pero el mercado laboral ha evolucionado enormemente en los últimos años y Tailandia ha sabido adaptarse a esta nueva realidad. Mientras que antes la única opción era el non-B tradicional, ahora el gobierno ha creado un marco legal completamente nuevo. ¿Por qué? Porque ha entendido que hay una nueva generación de profesionales que no necesitan una oficina física ni un contrato local para generar ingresos. Son los denominados nómadas digitales. Y Tailandia quiere atraer este talento ofreciendo una de las visas más flexibles del sudeste asiático. Y me atrevería a decir que del mundo. Este nuevo visado para nómadas digitales, información actualizada a octubre de 2024, permite estancias de hasta 10 años. Evidentemente, si cumplís los requisitos de ingresos. Necesitáis demostrar ingresos anuales de al menos $80.000 en los 2 últimos años o $100.000 en inversiones o una combinación de ambos. Y lo mejor es que estos ingresos pueden venir de cualquier parte del mundo, de cualquier país. La diferencia fundamental con el visado tradicional non-B es que no necesitáis un empleador tailandés. Podéis trabajar para empresas extranjeras o tener
vuestro propio negocio online. Además, el visado incluye beneficios fiscales especiales. Solo pagaréis impuestos por los ingresos generados dentro de Tailandia. Esto es especialmente atractivo si la mayoría de vuestros clientes están en el extranjero. El proceso de solicitud se ha digitalizado completamente. Todo se gestiona a través de una plataforma específica donde subís vuestros documentos, hacéis seguimiento de la solicitud y programáis citas si es necesario para cualquier aclaración. Los documentos principales que necesitáis son el estado de la cuenta bancaria, contratos con clientes o empresas, un seguro médico internacional y, por supuesto, vuestro pasaporte. Una ventaja única es la libertad de movimiento. No estáis limitados a una provincia o ciudad específica como ocurre con otros visados laborales. Si tienes que acudir a tu empresa diariamente, evidentemente, claro, tienes una limitación. Pero con el visado de nómada digital, no. Además, tenéis acceso a espacios de coworking certificados por el gobierno con infraestructura de alta velocidad, pensados específicamente para profesionales digitales. Las comunidades de nómadas digitales se han consolidado en diferentes ciudades por el atractivo turístico, la cuestión climatológica, etc. Chiang Mai sigue siendo el hub principal, con una comunidad muy activa y costes de vida más bajos. Pero hay quien elige lugares como Koh Samui, Phuket y hasta el propio Bangkok. Todas estas ciudades tienen ecosistemas muy desarrollados para trabajadores remotos, cada uno con sus ventajas específicas. Y te pediría que te tomes un segundo para darle like si te está siendo útil este contenido y cuéntame en los comentarios si planeas mudarte a Tailandia. Quizás podamos ayudarte y echarte una mano. Seguimos avanzando en el vídeo para hablar ahora de los visados de larga estancia. Vamos a hablar, como os he comentado ahora, de las opciones que tenéis si queréis estableceros en Tailandia a largo plazo. Hay tres opciones principales que os voy a explicar en detalle y que cada una tiene sus ventajas según vuestra situación personal. Empecemos por el Thailand Elite Visa, que yo llamo el visado VIP. Es perfecto si tenéis el presupuesto y queréis evitar complicaciones burocráticas. La versión básica de 5 años cuesta 600.000 bahts, aproximadamente unos 15.000 euros, y os olvidáis de hacer reportes cada 90 días. Incluye traslados al aeropuerto y tenéis un asistente personal para trámites. También existe una versión familiar de 10 años, donde el titular paga 1 millón de bahts y cada familiar adicional paga algo menos. Lo mejor de la Elite Visa es que no necesitáis justificar ingresos. Podéis trabajar con un permiso adicional y entráis y salís cuando queráis. Y os olvidáis evidentemente del papeleo anual. A octubre de 2024 incluso han añadido nuevos beneficios como descuentos en hospitales privados y accesos a clubs exclusivos, campos de golf, clubes deportivos, etc. La segunda opción es el visado de retiro o jubilados. Hay dos tipos, el OA de 1 año y el OX de 10 años. Para el OA necesitáis tener más de 50 años y 800.000 bahts en un banco tailandés o una pensión mensual de unos 65.000 bahts.
El OX es más exigente, requiere de 3 millones de bahts en el banco o una combinación de depósito e ingresos mensuales. Un punto crucial en los visados de retiro es el seguro médico. Debe cubrir al menos, según la última revisión, 400.000 bahts para hospitalizaciones y COVID-19 y ser de una aseguradora aprobada por el Estado tailandés. Se renueva anualmente y es absolutamente obligatorio sin excepciones. Sin excepciones. La tercera opción es el visado de estudiante, que ha cambiado mucho en 2024 y ahora es más flexible. Sirve para estudiar en universidades tailandesas, aprender thai, hacer cursos de cocina o masaje thai e incluso para estudios online, que es una novedad. Lo interesante es que podéis trabajar medio tiempo legalmente y se puede convertir a visado de trabajo después. Tiene muchas variables el tema de los visados en Tailandia. Hay aspectos prácticos muy importantes que debéis tener en cuenta para cualquier de estos visados de larga estancia. En primer lugar, la cuenta bancaria en Tailandia es crucial. Tener una buena relación con vuestro banco es fundamental. Necesitáis mantener los saldos mínimos. Los movimientos deben ser claros y es mejor usar bancos como Bangkok Bank o Kasikorn. Guardar siempre todos los documentos bancarios, incluso los que parezcan poco importantes. El seguro médico no es solo un requisito, es una necesidad real. La sanidad privada en Tailandia es cara y necesitáis una cobertura verificable. Es mejor contratar con aseguradoras locales porque conocen exactamente los requisitos de inmigración o una aseguradora internacional altamente cualificada. Y siempre tener la póliza en formato digital para cualquier emergencia. El tema de la vivienda también es importante. Algo que mucha gente no sabe es que necesitáis registrar vuestra dirección. Vuestro casero debe hacer un documento especial, el famoso TM30 que antes hemos comentado. Y debéis notificar cada vez que os mudáis. Guardar todos los documentos de alquiler. Son fundamentales para cualquier trámite. A octubre de 2024, el gobierno tailandés ha implementado un nuevo sistema de verificación de direcciones que funciona con una app. Es más cómodo que antes, pero también significa que las autoridades pueden comprobar vuestra ubicación fácilmente. Un consejo importante: el secreto para una estancia larga en Tailandia es la planificación. No elijáis vuestro visado solo por el precio o la facilidad inicial. Pensad en lo que queréis hacer aquí. Trabajar, estudiar, retiraros. Eso os ayudará a elegir la mejor opción. Y recordar que cada tipo de visado tiene sus propias restricciones y beneficios. Por ejemplo, con un visado de retiro no podéis trabajar, mientras que con uno de Elite Visa podéis solicitar un permiso de trabajo adicional. Es importante entender estas diferencias antes de tomar una decisión. Y me ayudarías mucho si le das like al vídeo y me dices en los comentarios qué opinas de estos cambios. Seguimos para el siguiente capítulo. Una vez que hemos tratado en este vídeo los diferentes tipos de visados de forma genérica y lo más amplia posible, ahora le toca el turno a lo que son los aspectos legales y prácticos.
Vamos, como os he comentado, a hablar ahora de esas cosas que nadie os cuenta, pero que son fundamentales para vivir en Tailandia. Son los detalles que marcan la diferencia entre tener problemas o una estancia tranquila. El sistema bancario tailandés es muy diferente al occidental. Y esto es algo que debéis tener muy claro. Cuando abráis una cuenta, el director del banco tiene mucho poder de decisión. Necesitaréis una carta de vuestra empresa o de vuestro casero. Y las transferencias internacionales requieren justificación. Un consejo importante: siempre que hagáis una transferencia de un volumen importante, llevad documentación que justifique el origen del dinero, ya sea vuestro, de un contrato de trabajo o documento de venta de propiedades. Lo que habíamos comentado antes, el tema de la vivienda tiene sus particularidades. Como hemos comentado antes, el famoso TM30 es un documento que vuestro casero debe registrar cada vez que os mudáis o regresáis de un viaje fuera de Tailandia. Parece un detalle menor, pero sin él no podéis renovar vuestro visado y podéis tener problemas en inmigración. A octubre de 2024, el sistema fiscal tailandés mantiene sus peculiaridades. Cuando trabajéis, vuestra empresa retendrá un porcentaje de vuestro salario cada mes. Necesitáis guardar estos recibos de retención y hacer una declaración anual. Todo esto afecta a vuestro visado, así que no lo descuidéis. La seguridad social es obligatoria si trabajáis legalmente. Pagáis un pequeño porcentaje mensual que os da acceso a hospitales públicos e incluye algunos beneficios laborales, prácticamente como en vuestro país. Es necesaria para renovar vuestro permiso de trabajo, esto último que os he dicho sobre la seguridad social. Y también es fundamental tener guardados ciertos contactos de emergencia. Los números más importantes son la policía turística, que es el 1155, hablan inglés perfectamente. Emergencias médicas, que es el 1669. Inmigración hotline 24 horas, el 1178. Y el número de emergencias de vuestra embajada. Normalmente las embajadas tienen un número ordinario y el de emergencias. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el contenido, ya sabes, dale like y activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones. Después de haber asimilado tanta información sobre los visados en Tailandia, ahora queda aportaros unas pequeñas conclusiones. Y como os he dicho, después de todo lo que hemos visto, vamos a hacer un resumen final con los puntos más importantes para vivir en Tailandia. Información a octubre de 2024. Lo primero que debéis tener claro es que vivir en Tailandia es perfectamente posible, sin problemas, pero requiere organización. Os recomiendo elegir el visado correcto desde el principio. Lógicamente, si venís a trabajar, necesitaréis el visado non-B o visado de trabajo. Si tenéis ahorros, el Elite Visa es vuestra mejor opción. Y si sois mayores de 50 años, el visado de retiro sería lo más adecuado. En cuanto a la documentación, siempre debéis tener preparado vuestro pasaporte con validez suficiente y un seguro médico adecuado. Recursos económicos demostrables y todos los papeles
digitalizados, ya que se ha eliminado prácticamente toda la burocracia en papel. Si estáis pensando en mudaros a Tailandia, este es el orden que deberíais seguir. Primero, investigar bien vuestro caso específico. Luego, preparar toda la documentación necesaria. Después, contactar con las autoridades correspondientes. Y lo más importante, no precipitaros en ninguna decisión. No hay que precipitarse. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor el sistema de visados en Tailandia. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios e intentaré responder a todos. En próximos vídeos hablaremos de cómo encontrar trabajo en Tailandia, dónde vivir según vuestro presupuesto y también el coste de la vida real y más consejos prácticos. El coste de la vida real ya me lo habéis preguntado algunos por privado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna actualización. Hapunt. Gracias, Entai.